Y bien, estamos hablando una serie que hemos llamado Expansión. Para aquellos que no saben, expansión es el rema, o no solamente es un eslogan de cada año que tenemos, sino expansión es el rema de lo que Dios ha hablado para nuestra casa, que es lo que va a hacer, que nos vamos a expandir. Y hemos estado enseñando por semanas acerca de qué es la expansión. Aprendíamos que la expansión primeramente necesita remover las excusas. No podemos expandirnos y no podemos ir más allá si siempre estamos teniendo una vida limitada con excusas. Lo segundo que aprendíamos es que Dios nos llama a expandirnos y pasamos de lo limitado a lo multiplicado. Aprendíamos que sin multiplicación la expansión podría ser un problema. La semana pasada aprendíamos acerca de movernos, de no solamente quedarnos estancados, sino movernos, porque la expansión demanda fe. Y la Biblia menciona que la fe es la certeza de lo que se cree, pero también la convicción de lo que no se ve. La fe tiene el poder para darnos lo que no tenemos, pero el movimiento nos lleva a que esa fe se actúe. Pues la Biblia dice: muéstrame tu fe sin obras y te diré que es una fe muerta. Y hoy quiero hablarte en esta mañana. A veces nosotros nos emocionamos mucho. ¿Cuántos de acá nos hemos emocionado muchos y cuando nos emocionamos hacemos cosas en desorden? Por ejemplo, a veces la emoción de comprar algo te gana sin poder analizar lo que realmente tenemos que comprar. A veces el impulso nos gana o nos comprometemos a muchas cosas y eso se llama un desorden. Y quiero enseñarle en esta mañana que Dios quiere expandirnos, pero también la expansión necesita un orden. Si podemos titular este mensaje, le he llamado expansión con orden. Porque es importante hablar del orden. Es más, volteate con alguien y dile: tú necesitas orden en tu vida. Y creo que, y vamos a poner en claro acerca de qué es el orden, porque probablemente ya tu mente te dijo: pero yo soy persona ordenada, yo soy buen administrador, yo soy una persona que tengo todo organizado. Y te entiendo, podemos ser administrados, podemos ser personas de orden, pero probablemente no hemos entendido cuál es el orden correcto. Y quiero enseñarle que el orden no es solamente ser una persona administrada y tener el control de todo. El orden significa soltarle el control a Jesús, amén, para que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Lo que aprendíamos y que me encanta es que Dios no puede hacer tu trabajo y tú no puedes hacer el trabajo de Dios. Una vez más lo repito: Dios no puede hacer tu trabajo y usted no puede hacer el trabajo de Dios. En lo personal soy una persona muy ordenada. Si usted ve mis notas en mi teléfono, literal tengo todo anotado. Porque mi mente trabaja así: necesito tenerlo escrito y saber cuánto tengo para sentir realmente que lo tengo. Pero a veces esa administración y ese orden es bueno. Y nosotros debemos de ser hijos de Dios ordenados. Pero nos equivocamos a veces al pensar que es el orden. Y podemos decir que eso es el orden. Por ejemplo, me encanta siempre el orden. Me gusta tener mi ropa, tenerla ordenada por colores. Tener cajones específicos de qué es lo que tengo. Porque así mi mente trabaja. Mi mente no puede trabajar y por ejemplo, abrir el closet y ver toda mi ropa desordenada, en mi mente no funciona así. En mi mente tiene que estar, mayormente todo lo que uso es negro, pero negro y ordenado por todos los colores. Así funciona mi mente. ¿Eso es bueno? Sí es bueno. ¿Es malo? No es malo. Pero a veces el exceso de orden, y mira la palabra que voy a utilizar, a veces el exceso de orden humano nos va a querer llevar a hacer
la parte que a Dios le corresponde. No sé si me estoy explicando. Me encanta el orden y de verdad soy demasiado metódico. Y a veces la pastora me dice, oye, como que a veces das miedo. Y le decía, ¿por qué? Hace unas semanas, porque en mi mente así es. Entonces dije en la noche, bueno, voy a ordenar mis cosas para ir al gimnasio, y en la cocina puse todas mis cosas que tengo que llevar, mis termos y mis comidas y todo eso. Y me acosté a dormir, y la pastora se levantó a tomar agua, y al día siguiente me dice, oye, tú me das miedo. Y yo dije, ¿por qué? ¿Ahora qué hice? Porque me levanto y veo en la cocina todos los vasos, los shakers y los toppers acomodaditos exactamente. Y le dije, es que así funciona mi mente. Necesito tener todo ordenado. Usted debe ser alguien ordenado. Si usted tiene un desordenado al lado, dile, tienes que ser alguien ordenado. Ahora, ese orden está bien. Ese orden está correcto. Pero el exceso de orden sin tener a Dios nos lleva al orgullo. El exceso de orden sin Dios nos lleva a querer hacer la parte que Dios tiene que hacer. Es decir, a veces cuando somos tan ordenados, pensamos que Dios no puede hacerlo y nosotros tenemos que hacerlo. Y quiero enseñarle que no es así. Hoy vamos a aprender que Dios es un Dios de orden y que nosotros debemos de tener orden, pero el orden no inicia acomodando la ropa por colores. El orden no inicia acomodando y teniendo todo metódicamente. El orden inicia cuando nosotros ponemos a Dios primero. Ese es el orden que quiero hablarte en este día. Porque es claro, vamos a aprender que Dios cuenta, Dios administra, Dios ordena, pero sobre todo Dios tiene que ser primero. Por tanto, iglesia, quiero enseñarte lo siguiente. La expansión sin orden produce caos. Dios no expande el desorden. Repita conmigo, Dios no expande el desorden. Y quiero hablarte de una historia. Hemos usado mucho la historia de Israel cuando ha salido a la guerra, la conquista. Y hemos hablado acerca de cuando aquella nación, Dios le promete la tierra prometida, y se levantan y los gigantes, y ellos veían gigantes, y Josué y Caleb va y conquista. Hemos hablado y la mayoría de nosotros conocemos la historia donde dice, y ellos tomaron la tierra donde fluye la leche y la miel. Pero quiero hablarte de la historia, la otra parte, que antes de ir a la guerra, Dios los ordenó. Antes de que este pueblo fuera bendecido, Dios los ordenó. Antes de que este pueblo conquistara lo que Él había prometido, Dios lo ordenó. En otras palabras, iglesia, antes de que usted vaya a la guerra, Dios te ordena. Antes de que usted conquiste lo que ya Dios te prometió, Él te va a ordenar. Porque a veces vamos a la guerra y estamos peleando. Leíamos la semana pasada que Pablo decía, yo no corro como a la aventura y yo no peleo como dando golpes al aire. Vamos a ver una historia donde Dios ordena antes de salir a la batalla. Dios ordena antes de que conquistemos las bendiciones que Él nos ha prometido. Y antes de entrar en la historia, por cierto, quiero darles un anuncio. El próximo mes, a finales del mes, tendremos un congreso, si lo pueden poner, legado. Estará con nosotros la profeta Margarita, Valentina Palmer y su hermana la pastora Cecilia. Estarán predicando acerca de la familia de legado, porque uno de los principios que tenemos en esta casa es la familia. Si usted está interesado, quiere información, en la parte de atrás, acabando el servicio, puede inscribirse. Habrá un módulo para que usted pueda inscribirse y no se pierda esta bendición. Amén.
Vayamos a Números capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice lo siguiente: un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés. ¿En dónde? En el tabernáculo, en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año le dijo: registren. ¿Qué fue? Me encanta la historia porque inicia diciendo: registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Anoten en lista a todos los hombres. Israel ya había salido de Egipto. Israel ya había visto milagros. Israel ya tenía la promesa. Pero me encanta que antes de que Dios los dejara avanzar, Él necesitaba ordenarlos. Antes de que ellos pudieran avanzar, Dios necesitaba ordenarlos. Y mire que veamos la historia y hoy nos metamos en la historia, porque probablemente usted no ha avanzado porque no está ordenado. Probablemente has llegado a un punto donde usted se siente limitado porque posiblemente no hay un orden en sus vidas. Israel tenía promesas. Israel había salido ya de Egipto. Israel tenía la tierra prometida casi cerca. Pero antes de que ellos avanzaran, ¿qué es lo que la Biblia dice? Registren los nombres de todos los guerreros. Versículo más adelante, ¿qué dice? Hagan un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, según sus clanes y sus casas paternas, de acuerdo con el número de los nombres de todos los varones, uno por uno. Repite conmigo: Dios, antes de avanzar, te ordena. ¿Cuántos quieren avanzar en la vida? ¿Cuántos quieren avanzar en esas áreas? Y escucha esto: probablemente usted se siente hoy estancado porque no hay un orden, y lo que no está en orden no puede avanzar. Miren lo que Dios le dice a este pueblo: ordenen, enlisten a toda la congregación. Dios los contó, Dios los organizó, les asignó una posición, definió quiénes iban adelante y quiénes iban atrás. Dios no dijo: avancen como pueden, háganlo a su manera. Dios dijo: avancen como yo los voy ordenando. A veces nosotros queremos algo más, queremos algo mejor, queremos algo nuevo, queremos la expansión, pero no queremos estructuras, no queremos disciplina, no queremos corrección, no queremos alinearnos. A veces queremos conquistar, a veces queremos ir más allá. Queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, queremos conquistar, pero no queremos el orden. Y Dios no nos va a dejar avanzar si primeramente no hay orden. Dios no nos va a llevar a más si primeramente no hay orden. En Proverbios la Biblia lo explica de esta manera: antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparado tus cultivos y ¿qué? Y ordenadas tus labores. Antes de construir tu casa, antes de querer más, antes de conquistar, antes de que Dios te bendiga, Él necesita que usted sea ordenado. Tenían la tierra prometida, habían salido de Egipto, pero antes de que salieran a la batalla, Dios le dice: tenemos que ordenarlos. Búscame a los hombres, enlístalos. Decidió quién iba adelante, quién iba atrás, quién iba a pelear. La pregunta que esta mañana, hoy usted tiene que hacerse es: ¿estoy teniendo el orden en mi vida
espiritual para poder avanzar, o estoy simplemente avanzando como me da el entendimiento? Porque no podemos avanzar como el entendimiento nos da. Tenemos que avanzar como la Biblia nos enseña, con sus principios, con sus valores, con la dirección del Espíritu Santo. Por eso Proverbio dice: antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenado tus labores. Vuéltate con alguien y dile: Dios quiere bendecirte. Es más, el corazón de Dios es que siempre seamos bendecidos. El corazón de Dios es siempre vayamos a más. Ese es el corazón de Dios. Pero quiero enseñarte esto, iglesia. El problema no es que Dios no quiera expandirte. Es que tal vez tu vida no tiene forma para sostener lo que pides. El problema no es que Dios no pueda bendecirnos. El problema no es que Dios no pueda expandirnos. Es que probablemente, escucha esto, nuestra vida no tiene la forma para sostener lo que estamos pidiendo. Pero sé que en esta mañana hemos venido a este lugar porque Dios nos va a ordenar para sostener las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Hoy pregúntese en esta mañana: Dios va a bendecirnos, ¿verdad? Dios va a llevarnos a más. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pero pregúntate en esta mañana: ¿tu vida tiene la forma, la estructura para sostener lo que estás pidiendo? Porque sabes algo, iglesia, hay cosas que tal vez a nuestra vida no han llegado porque no estamos listos. Dios no bendice el desorden, Dios bendice el orden. En el Génesis, ¿cómo se encontraba la tierra? Desordenada y vacía. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice más adelante: y Dios creó al hombre y le dio mujer. Eso dice. ¿Qué dice? Y Dios que ordenó, separó la luz de las tinieblas, la tierra de las aguas. Dios ordenó. Mire, quiero que usted lo anote, porque eso así tiene que ser nuestra vida. Estoy en un desorden. Ok, Señor, hoy he venido a este servicio para que tú me ordenes. Dios separa. ¿Cómo está tu vida? Como un cablerío. Dios tiene que ordenarte. Después dice la Biblia que Dios crea al hombre, porque Dios es especialista en crear cosas de lo que no existe. Dios creó al hombre. Dios lo crea y después crea a la mujer. Es ahí donde Dios le dice: tienen que fructificarse, tienen que multiplicarse. Pero si vemos el orden de la historia, Dios no creó al hombre y después le dijo: multiplícate. No, Dios le dijo: ordénate, ordena tu vida. Ordenó lo que estaba en caos para poder bendecir la tierra. Si lo llevamos a nuestras vidas, Dios necesita primero que nosotros nos ordenemos para después bendecirnos, para después expandirnos. Lucas lo explica de esta manera: porque ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta que primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
La expansión sin orden no edifica. Al contrario, la expansión sin orden desgasta. ¿Quién de ustedes no se sienta primero y calcula? Por ejemplo, algo que aprendíamos hace una semana con unos amigos era esto. Ellos nos enseñaban acerca de las estructuras. Y decía que una estructura siempre tiene que ser sostenible. Es decir, una inversión, por ejemplo, usted va a vender agua. Usted vende el agua. Y usted hace esta mesa. Pero esta mesa vale 20 pesos. Y esta agua vale 1 peso. A veces nosotros cuando no ordenamos y no calculamos decimos, pues la mesa se ve bonita y vale 20 pesos. Y esta agua vale 1 peso, pero me cuesta 50 centavos. A lo que me voy es de que a veces no pensamos que esto tiene que ser, ¿qué? Redituable. Y que necesitaríamos vender, no sé, más de 20 aguas para poder empezar a recuperar lo que ya se invirtió. No sé si me estoy explicando. A veces nosotros caemos en el desorden y nos emocionamos. Yo creo que sí puedo hacer esto, yo creo que voy a esto, yo creo que voy a más. Y no te das cuenta que estás caminando en un desorden. Por eso Lucas dice, ¿quién de nosotros, dice, construye una casa sin antes primero sentarse y calcular? La expansión sin orden no edifica. Al contrario, nos desgasta. ¿Por qué te mencionaba este ejemplo? Porque a veces nuestra vida se siente desgastada porque hemos hecho cosas fuera del orden de Dios. Nos sentimos cansados. Pero la Biblia dice que la carga de Dios es fácil y ligera. Nos sentimos agobiados. Pero la Biblia dice que Dios da descanso. Entonces, ¿por qué me siento, pastor, desgastado? ¿Por qué me siento sin fuerzas? Porque probablemente estamos caminando en un desorden. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud necesita un orden. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le habla a Moisés? Dios le dice a Moisés, registren a todos los hombres, ordénenlos. Dios lo escucha. Vuelvo a repetir y lo estaré repitiendo constantemente durante todo el mensaje. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere expandirte. Pero Dios quiere que en su vida haya orden. Es más, la Biblia lo enseña. En Corintios, capítulo 14, versículo 40 dice, hágase todo como. Lo haremos junto a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Hágase todo decentemente y con desorden. No, dice, hágase todo decentemente y con. Hágase todo decentemente con orden. Lo que estás haciendo en tu casa tiene orden. Lo que estás haciendo en tu familia tiene orden. Lo que estás haciendo con tu economía tiene orden. Es más, escucha esto. Lo que está haciendo con su cuerpo tiene orden. Porque su cuerpo también entra en este orden. Usted tiene que ser un buen mayordomo de su cuerpo. Tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo. Dice, hágase todo decentemente y con orden. Me encanta esto, iglesia, porque Dios no expande lo que no puede sostenerse. Primero te ordena y luego te ensancha. Repite conmigo, primero me ordena
y después me ensancha. Una vez más, primero me ordena y después primero nos va a ordenar y después nos va a ensanchar. No es ensanchamiento y pues ahí como vaya. Una estructura, un plan. Su vida también tiene que tener un plan de contingencia. Pero a veces nosotros como cristianos abusamos de la fe. Y usted no puede abusar de la fe. Pues ahí, como Dios mande. Bueno, como Dios manda es como la Biblia dice. No abusemos de la fe, porque la fe conlleva orden. La fe conlleva disciplina. La fe nos va a llevar a sostener las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones Dios le ha dado y cuántas se les han ido de la mano? Porque no hay un orden. ¿Cuántos negocios, por ejemplo, el Señor te ha dado y no lo has sostenido porque no tienes un orden? Usted no puede ministrar lo que no administra. Usted no puede orar por lo que no sabe por lo que tiene. ¿Sí me estoy explicando en esta mañana? Orden. Entonces, iglesia, ¿qué aprendemos hoy en esta mañana? Número 1, Dios te ordena antes de usarte. Dios nos va a ordenar antes de que seamos usados. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios la ordenó. Dios creó al hombre, Dios lo multiplicó. Dios nos va a usar, pero antes nos va a ordenar. Dios no va a usarte si no hay un desorden en tu vida. A veces la gente viene a la iglesia y algo que nosotros buscamos hacer dentro de la iglesia es que siempre haya y exista un orden. Y a veces venimos y pensamos que las cosas pueden ser así de fáciles. Pero Dios siempre nos va a llevar un orden. Y cuando tú no entiendes orden, la gente dice, es que en esa iglesia hay muchas reglas. No son reglas, son principios de la palabra. No, es que, por ejemplo, hay personas que me dicen, pastor, es que yo sé que usted aquí tiene reglas. A ver, yo no soy la primaria. No tengo reglas. Tengo principios que la Biblia me enseña que tengo que poner en práctica. Pero seamos sinceros. ¿A nosotros nos gusta el orden? No nos gusta el orden. ¿Nos gusta ser paciente? No nos gusta ser paciente. Pero Jesús fue un hombre de orden, porque aún Jesús hizo fila o cola y fue paciente. Pero nosotros buscamos y más como buenos mexicanos, buscamos siempre la maña para evitar atajos. ¿Qué es lo que hacemos si estamos en el tráfico? Lo primero que hacemos si estamos en el tráfico es buscar una callecita para meternos y evitarnos. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos toca hacer cola? Aquí se dice cola, ¿verdad? O fila. Las dos, fila. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos toca hacer fila? Pedimos chance, oye, dame chance. Amén. Porque no nos gusta el orden. Nos enoja. Sinceramente, ¿a cuánto nos enoja el orden? Que nos limite. Por ejemplo, hablamos que el semáforo no está para hacerte la vida peor, está para limitarte y no te choques. Pero no nos gusta, nos enojamos y cuando tenemos pues decimos, puerco semáforo. Lo que tú no sabes es que como llevas demasiada prisa y como buenos mexicanos que siempre llegamos tarde a todo y calculamos, no sé de dónde calculamos esas horas,
sabiendo que en la Ciudad de México tú puedes ir en cualquier lugar y te cierran la calle y ya valiste. O que el metro se inunda. Pero bueno, ese no es el tema. ¿Qué decimos? Este semáforo no está para fastidiarte la vida, está para ponerte un límite y un orden. Por lo tanto, iglesia, aprendamos lo siguiente. Antes de caminar, Dios los contó. Antes de que el pueblo conquistara, Dios los acomodó. Antes de pelear, Dios les dio posición. Dios va a bendecirte en este 2026. Pero antes de que seas bendecido, antes de que camines, Dios en esta mañana te dice: tienes que tener orden en tu vida. Antes de que conquistes, Dios te va a acomodar. Y antes de que pelees, Dios te va a dar la posición. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios que nos ordena. Escucha esto, que nos acomoda y que nos posiciona. Repita conmigo: me acomoda, me ordena y me posiciona. Eso es lo que Dios hizo. Dios los acomodó, Dios los ordenó y les dio posición. Veamos en la historia qué es lo que dice Números. Tú y Aarón contarán según sus escuadrones a todos los que en Israel, por ser de 20 años para arriba, pueden ir a la guerra. Se llama posición. Ahora, ¿qué es lo que dice? De 20 años. Hay veces, vuelvo a repetirle, que no estamos listos para ciertas bendiciones. Y que Dios te dice: a ver, sí te la voy a dar, pero no es el momento. No es el momento. ¿Y qué hacemos, iglesia, nosotros? ¿Nos enojamos? ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Porque es ahí donde va el mensaje. El orden no es tener todo bajo control. El orden no es tener un circuito cerrado de nuestras vidas. Eso no es orden. El orden no es tener todo bajo control. Me encanta, porque el orden es aprender a darle el control a Dios. El orden es aprender a decirle: Señor, sé que será en tu tiempo, en tu momento, en la temporada que tú has preparado para mi vida. Porque Dios no es rápido ni lento, Dios es perfecto. Y los tiempos de Dios son perfectos para tu vida. Eso es orden. Orden es darle el control al Señor. Señor, aquí está el control. Ordéname, posicióname como tú quieras hacerlo en mi vida. Pero ¿qué es lo que pasa como iglesia? ¿Nos enojamos? ¿Nos frustramos? Porque las cosas no salen como queremos. Quiero enseñarte lo siguiente, iglesia. Dios no está retrasando tu expansión, está fortaleciendo tu estructura. Dios no está retrasando tu expansión. Es más, te digo de parte de Dios, Dios no está retrasando tu bendición, te está preparando para ella. Lo que hoy ves como proceso, lo que hoy ves como limitantes, Dios lo llama orden. Lo que dices: pastor, no entiendo por qué las cosas no se dan. Porque Dios te está enseñando el orden. Te está enseñando que no puedes avanzar, no puedes conquistar, no puedes pelear desordenado. Eso es lo que Dios nos enseña. Que Dios necesita que nuestra vida esté ordenada. Lo que ves como proceso, lo que ves como lo que no entiendes, es porque Dios te está ordenando. Proverbios lo explica de esta manera: encomienda al Señor tus obras
y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Porque existen personas que quieren nuevas oportunidades, pero no tienen en orden su mente, su tiempo, sus decisiones y mucho menos sus hábitos. Repita conmigo: los límites y el orden son de Dios. Los límites no son para destruirte, al contrario, los límites son para protegerte. Queremos oportunidades nuevas, queremos ir a más, pero nuestra mente está en un desorden. Nuestro tiempo es un caos. Las decisiones que tomamos están bajo las emociones y tenemos los hábitos incorrectos. Dios no nos puede bendecir así. Dios necesita que su mente, ¿qué más? Y mis hábitos estén en un orden. Los límites son de Dios y los límites son importantes. ¿Sabes por qué, iglesia? Proverbios dice lo siguiente: como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno, no tiene orden. Este versículo me encanta. Dice: como una ciudad cuya muralla ha sido ¿qué? Derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno ni mucho menos orden. Otra versión dice límites. Su vida necesita un freno, porque el freno tiene límites y el límite trae orden. Frenos, límites y orden. Frenos, límites y orden. El orden no es limitación, el orden es protección. El orden no viene para limitarte, el orden viene para protegerte. Y si Dios en este inicio de año nos está ordenando, es porque Él nos está protegiendo. Lo que no entiendes, escucha esto, lo que hoy no entiendes es porque Dios te está protegiendo. El orden no viene para destruirte, el orden no viene para acabarte, el orden no viene porque Dios sea malo, el orden viene porque el Señor te está protegiendo. Y te digo de parte de Dios en esta mañana: las puertas que se te cerraron no es porque Dios sea malo, es porque el Señor te está protegiendo. Las puertas que tocaste y no se abrieron no es porque Dios no quiera, es porque Él tiene algo mejor para tu vida. Y si hay una puerta que se ha cerrado, tienes que saber que Dios tiene una mejor que se va a abrir. Y las puertas que Dios abre, el hombre no las puede cerrar. No es que Dios te haya maldecido y no es que Dios no te ame, es que Dios está preparando puertas mejores para tu vida. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Vuéltate con alguien y dile: puertas se van a abrir de tu vida. Esas puertas que tú no entendías. Pastor, es que yo toqué la puerta y literal como la puerta negra, cerrada con 3 candados. Es porque no era de Dios. Y ahora, pastor, tenía toda mi fe depositada. Es que no has entendido que orden no es limitación, orden es protección. Y si no se dio, es porque Dios sabía que no iba a prosperar. Y entonces, pastor, ¿qué hago? Tienes que saber que si Dios me protegió, Dios no te deja a la deriva. Dios tiene una puerta mejor para tu vida. Lo que hoy no se abrió,
Prepárate porque Dios tiene alguna mejor para ti. Número 2, ¿qué aprendemos en este día, iglesia? Cada quien tenía un lugar y una función. Cada quien tenía un lugar y tenía una función. Cada uno de estos hombres que está en este lugar tenía un lugar y tenía una función. Vayamos a la Biblia, Números, y dice: haz que se acerque la tribu de Leví y pongan delante del sacerdote Aarón, para que ellos les sirvan, que guarden delante del tabernáculo de reunión lo que les he encomendado y lo que ha sido encomendado a toda la congregación, para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. La expansión sana no es correr más, es saber dónde debes de estar. Por eso le dije, nos emocionamos y corremos. Y la expansión sana no es correr más, es saber dónde tenemos que estar. Como el hombre, como muralla derribada, es el hombre que no tiene frenos. Frenos es igual a ¿qué? ¿Ya se le olvidó? Límites. Y los límites traen orden. La pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos frenos? Esos frenos te van a llevar a los límites, y los límites te van a ordenar en tu vida. Por lo tanto, iglesia, veamos lo siguiente: que el desorden no viene por falta de fe, viene por falta de límites. El desorden no va a venir por falta de fe, va a venir por falta de límites. Vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 39. Y dice: Él les mandó que hicieran a recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron, ¿por qué? Por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Sabes de qué historia aquí estoy hablando? La multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué fue lo que Jesús hizo antes de multiplicar? Mandó a sus discípulos a que se recostaran la gente sobre la hierba y los pusieran por grupos de ¿qué? De 100 en 100. ¿Cómo se llama eso? Orden. Jesús nos dijo: bueno, panes y levaduras, multiplicación, pues ahí les va el pan y ahí le van los peces. No, dijo: ok, no hay panes, no hay peces, pues yo me imagino a Jesús: los voy a multiplicar. Pero antes de multiplicarlos, llévenos sobre el pasto y pónganos de 100 en 100. ¿Cómo se llama eso? Orden. ¿Y pastor, y qué tiene que ver eso? Me encanta, porque Jesús ordena antes de multiplicar. Jesús te está ordenando antes de multiplicarte. Jesús te está ordenando antes de bendecirte. Antes de que recibas la bendición que Dios te ha hablado, Él necesita ordenarte. Pónganlos de grupos de 100 en 100. Orden. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y termino con esto. Número 3. El orden trae su presencia. Números capítulo 2, versículo 17. Volviendo a la historia, dice: después de ir al tabernáculo de reunión y el campamento de los levitas, en medio de los demás campamentos, de la manera en que están acampados, así se pondrán en marcha, cada uno en su lugar, junto a sus estandartes. ¿Dónde estaba el tabernáculo y dónde iban los levitas? En medio. La presencia de Dios. Aprendíamos la semana pasada que cuando Eliseo profetizó, ¿a quién llamó? A un levita, a alguien que tocaba.
Entonces me enseña que la presencia de Dios iba en medio del orden. ¿Por qué te hablo? Y lo más importante lo dejé al final. Porque la expansión sin Dios al centro es solo un crecimiento humano. Dios tiene que estar en la ecuación sí o sí. Dios tiene que estar en el centro sí o sí. Porque aquí quiero romper un paradigma. Y mucha gente dice, pastor, pero yo tengo y soy más y he conquistado sin conocer a Dios. Yo siempre he dicho que no todo lo que crece es bueno. Y no todo lo que crece precisamente sea Dios. El cáncer crece y no es bueno. La mala hierba crece y no es buena. O sea, no se ve bien. No todo lo que crece es de Dios. Porque la expansión sin Dios al centro es solo un crecimiento humano. Pero estoy creciendo, pastor. Lo importante es crecer y avanzar. No has entendido que si no está Dios en la estructura, lo que tienes no permanece. Puedes construir un imperio. Lo hice sin Dios, pastor, a base de mi trabajo y mi esfuerzo. Pero viniste a Dios y no lo pusiste en el centro. Entonces, las bendiciones que vienen a nuestras vidas no se sostienen. ¿Por qué, pastor? Porque no está Dios. Porque no está Dios. ¿Quieres que las bendiciones se sostengan en tu vida? Tiene que estar Dios en el centro. ¿Quieres que tu matrimonio se sostenga? Tiene que estar Dios en el centro. Pastor, pero mis abuelitos ni siquiera conocen a Dios y llevan más de 50 años. Pero mira sus vidas cómo están, como perros y gatos. Ni se hablan. Una cosa es estar y otra cosa es permanecer. ¿Quieres que la idea creativa que ya Dios te dio se sostenga? Tiene que estar Dios en el centro. Porque cuidado, iglesia, porque dice la Biblia, Proverbios, como ciudad derribada es el hombre que no tiene límites. Repita conmigo en este día: Señor Jesús, yo quiero que ordenes mi vida y que estés en el centro de todo. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando Dios está en el centro, todo encuentra su lugar. Cuando Dios es lo primero, todo encuentra su lugar. Proverbios lo explica de esta manera y dice: reconócelo en algunos caminos, reconócelo cuando quieras y en lo que te conviene, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, en conclusión del mensaje, iglesia, ¿cuál es el mensaje de hoy? Que el orden espiritual es cuando Dios gobierna tus prioridades. Que el orden no es cuando yo tengo el control. El orden es cuando le digo: Señor, te doy el control de mi vida. Señor, te doy mi tiempo, te doy mis recursos, te doy mi vida. Eso es orden. Darle el control al Señor. Porque cuando Dios ordena, Él va delante de ti. Cuando Dios ordena, no hay gigante que te detenga. Porque dice la historia, y volvamos a la historia para terminar. Dice: así partieron del monte. Ya Dios los ordenó. Ya Dios dijo quiénes iban adelante, quiénes iban atrás. En medio, quiénes iban.
los que iban adorando, la presencia de Dios en el centro, simbolizando el número uno, lo más importante. Ya Dios te ordenó, ya Dios te va a expandir, pero hoy te dice: tengo que estar en el centro, tengo que estar en primer lugar. Dice: y partieron del monte del Señor para 3 días de camino. El arca del pacto del Señor iba delante de ellos. Los levitas iban adorando, la presencia de Dios estaba en el centro, pero el arca, que simboliza a Dios, iba delante de ellos. El mensaje es, iglesia, que cuando tú pones a Dios y que te ordene, su presencia está en el centro y Él va delante de ti. Y si Dios va delante de ti, no hay gigante que te pueda detener, no hay desierto que te pueda limitar, no hay nada que te pueda frenar. ¿Sabes por qué? Porque Dios va delante de nosotros. Dice el versículo, una vez más el versículo, dice: de ellos durante los 3 días de camino, buscando para ellos un lugar donde descansar. El orden trae descanso. ¿Qué dice? Buscando para ellos un lugar donde descansar. Cuando el orden está en nuestras vidas, el orden trae descanso. El orden trae paz. Paz en el interior, aunque haya caos en el exterior. Porque así es el orden de Dios. Así es el orden de nuestras vidas. Pastor, me siento cansado, me siento agobiado. Aquí está tu respuesta del por qué. Siento que Dios no me escucha. Siento que ya Dios no pelea. Pon en orden: Señor, aquí estoy. Ordena mi vida. Y Él va a ir delante de ti. Su presencia va a estar en tu corazón. Entonces voy a encontrar un descanso en mi vida. Voy a descansar. Aunque todo, esa es la paz que la Biblia habla. La paz que sobrepasa todo entendimiento es esa. Donde todas las cosas no marchan como queremos, pero aún así en mi corazón hay paz. ¿Cómo explicas eso? Solamente Dios. Cuando veamos, cuando hay orden, hay dirección. Y cuando hay dirección, hay expansión. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Voy a pasar rápidamente, el tiempo se me ha acabado. ¿Qué tenemos que ordenar? Número 1, tienes que ordenar tu mente. Anótalo. Y en su casa, analice: mi mente, ¿cómo están mis pensamientos? ¿Qué es lo que la Biblia me dice acerca de esto? 2, tienes que ordenar tu tiempo. Efesios 5:15. Mirad pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Mi mente, mi tiempo. ¿Qué más tengo que ordenar? Mis decisiones. Algo que este año usted tiene que decidir es: Señor, ya no quiero decidir bajo mis emociones, porque las emociones son un mal consejero. No, pastor, es que no sé qué hacer. Busca la sabiduría, porque si a alguno falta sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios,
quien a todos con liberalidad y sin reprochar se las dará. Mente, tiempo. ¿Y qué más tenemos que ordenar en nuestras vidas? Nuestras prioridades. Saber quién es el primer lugar en nuestras vidas. Cuando Dios entra en orden, su presencia está en medio de nosotros y Él va delante de nosotros. Termino con esto, iglesia. Salmos: por el Señor son afirmados los pasos del hombre, y Él se complacerá en sus caminos. Por Jehová son afirmados los pasos del hombre, y Él se complacerá en su camino. Iglesia, durante esta serie he predicado un contraste de lo que no será y lo que será, y hoy no será la excepción de hablarlo. 2026 no es el año para correr sin dirección. No es el año para crecer sin base. No es el año de más sin orden. Repita conmigo y con fe creyéndola. 2026 es un año de estructuras antes de expansión. 2026 es un año de posición antes de conquista. 2026 es un año de orden antes de aumento. 2026 no es un año de impulso, sino de dirección. No es un año de prisa, sino de proceso. No es un año de desorden, sino de alineación a Dios. Me encanta esto, porque 2026 no es crecer por fuerza, es avanzar con Dios al centro. Y cuando Dios inicia, y escucha esto, el orden inicia con Jesús. Jesús tiene que ser lo primero en nuestras vidas, porque ahí inicia el orden. Juan dice lo siguiente: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. Voltéese con alguien y dile: vas a llevar mucho fruto, pero tienes que saber, dile, que separados de él nada podemos hacer. En otras palabras, iglesia, expansión sin Cristo es solo un movimiento humano. Expansión con Cristo es vida que da fruto. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, y fruto que permanezca. Este 2026, iglesia, vamos a crecer, no por fuerza, sino porque Jesús está en el centro. Este 2026 vamos a avanzar porque Dios va delante de nosotros. Ahora, el orden es entregarle el control a Dios. Es empezar a renunciar al desorden, porque a veces tenemos prisas. Pero 2026 no es el año de prisas, es el año de procesos. Porque los procesos nos están formando. No es un castigo de parte de Dios. Y si ustedes en esta mañana, quiero pedirle con sus ojos cerrados, me dice: pastor, este año quiero ordenar mi vida. Quiero empezar a vivir en orden.
A la cuenta de 3, póngase de pie. 1, 2 y 3. Y adoremos por un momento en este día. Vamos, con sus manos en alto. Dígale, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. ¿Sabes algo, iglesia? Con sus ojos cerrados, a veces nosotros somos adictos a tener el control de todo. Pero quiero decirle que puede ser así, que solo hay alguien que puede tener el control, y ese es Jesús. Y si hoy tú quieres entrar en ese orden, quiero dirigirte en esta oración, que la repitas conmigo, con tus manos en alto. Repite conmigo en este día: Padre Celestial, hoy yo renuncio al desorden, renuncio a las prisas, renuncio a ser una persona impulsiva, a vivir sin dirección, a crecer sin estructuras, a poner a Dios después. Renuncio a todos los hábitos que me llevan a un desorden y declaro que en mi vida hay un orden. Declaro que en mi vida hay dirección divina. Declaro que en mi vida hay disciplina que produce fruto. Declaro que este año voy a tomar decisiones sabias. Declaro que el crecimiento que voy a pedir tendrá propósito. Declaro que Cristo es el centro de mi vida. Vamos, empieza a declarar y a renunciar a todo lo que te lleva a siempre querer tener el control y el a renunciar. Y el Señor me pone a hacer esto, a hacer un acto de fe en esta mañana. La mayoría de las veces el desorden viene porque buscamos siempre tener el control. Y quiero decirle en esta mañana, el control de su vida en sus manos es un peligro. Pero si usted me dice en este día: pastor, quiero soltarle el control a Dios, quiero dejar de decidir solo y volver a poner a Dios al mando, a la cuenta de 3, ven acá adelante. 1, 2 y 3.
Es un acto de fe. Te adoro. Es un acto de fe en este día. Y dígale: en esta mañana, en este acto de fe, ¿sabes algo? Cuando nosotros nos rendimos, es porque le estamos entregando el control a Jesús. Y estar aquí adelante es un acto de fe, donde venimos y decimos: Señor, a ti me rindo, porque quiero conocerte más. ¿Sabes algo? Hay cosas que tal vez tú sabes cómo hacerlas, pero te digo algo, no es como Dios quiere que tú las hagas. Porque los planes que Dios tiene para ti son planes de bien y no de mal. Pero sus caminos no son nuestros caminos. Con sus manos en alto en este día, permíteme guiarte en esta oración y repite conmigo: Padre Celestial, delante de tu presencia, suelto el control de mi vida, suelto mi necedad que me lleva a decidir solo, a pensar que las cosas se hacen mejor a mi manera. Dile: Señor, perdóname por decidir sin ti, pero hoy te entrego el control para que estés al mando de mi vida. Y con fe repite esto: Señor Jesús, gobierna mis pasos, dirige mis decisiones. Dile: Señor, gobierna mis pasos y dirige mis decisiones. Vamos, y en esta mañana empieza a rendirte delante de Dios. Ya no pelees más en tus fuerzas. Y ahí el Espíritu de Dios te va a dar descanso. Aquellos que venían cansados, aquellos que venían sin fuerzas, es porque lo has hecho solo y a tu manera. Pero hoy, a partir de este domingo 15 de febrero, ya no será a tu manera, sino será a la manera de Dios. Él te llena de su amor en este día. Es tu amor que me sostiene. No es tu fuerza la que te va a sostener en este año. Es el amor de Dios. Dile: tú tienes el control. Vamos, siga en esta mañana. En el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas. Fuerzas sobre el que estaba cansado. Fuerzas sobre el que había peleado solo. En el nombre de Jesús. Fuerzas, fuerzas. Fuerzas, fuerzas.
fuerzas sobrenaturales. En el nombre de Jesús. Fuerzas. No es en tus fuerzas. Oramos sanidad en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Trae sanidad. Fuerza sobre tu vida. Un año para decidir correctamente. No para decidir a nuestra manera. Nombre de Jesús. Suelta el control, suelta el control. Si está en el altar, empieza a entregarle el control. Señor, bendícelos. Padre, que ellos en este día puedan renunciar a toda necedad que hay en sus corazones. Bendícelos, Señor, guárdalos. Si es Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y hay cosas que Dios ya te está hablando, que tienes que ordenar en tu corazón y en tu vida. Señor, bendícelo. Que este año sea un año de orden en su vida, no un año de desorden, Padre. Señor, que el orden pueda llegar a sus casas y a sus vidas. Y oro para que tú vayas delante de ellos como poderoso gigante, Señor. Así es, Padre. Bendícelos, Padre, en este día. Levante sus manos por un momento más en este día y dígale: